Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia. El día de hoy traemos unas historias muy interesantes, historias vivas, historias que nos van a acercar a lo largo de todos los acontecimientos que han sucedido con respecto a nuestra querida Iglesia, la persecución al cristianismo. Muchos casos conocemos de la antigüedad. En Roma, los primeros tiempos de la Iglesia cristiana, vivió prácticamente 4 siglos bajo la persecución del Imperio Romano. Después vienen otra serie de circunstancias históricas. Y ya en la época moderna nos encontramos con la persecución a los cristianos en México y con un acontecimiento que marcó mucho al cristianismo en el siglo XX y que hasta hoy en día también tiene consecuencias políticas y económicas, la Guerra Civil Española. Estamos aquí con alguien que nos va a contar de viva voz, que vivió plenamente los acontecimientos de la Guerra Civil Española y que nos va a contar su experiencia. Don Justo Lacambra. Bienvenido, don Justo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y gracias por su tiempo también. Don Justo tuvo que trasladarse para llegar aquí a las oficinas de nuestra fundación en Bogotá, pero bueno, muy bien dispuesto para contarnos su historia y especialmente su experiencia, porque hay mucho lo que se dice alrededor de la Guerra Civil Española, pero ¿qué fue propiamente? Yo creo que nadie más acertado para contarnos. Y sobre todo de mala información. Eso es lo que queremos en este programa dejar claro, don Justo, y por eso lo traemos a usted, porque él con su experiencia, con su vida, nos va a contar qué fue lo que pasó. Vamos a retroceder unos años, don Justo, y usted nos cuenta cómo vivió ese contexto en el cual empiezan a darse los primeros brotes de persecución al cristianismo en España. Sí. Da la circunstancia, yo soy nacido en una casa, llamémosle agrícola, en que había varias fincas, todas pequeñas, y estaban cultivadas por arrendatarios o medieros. Y la revolución empezó en julio de 1936, pero los ataques a la Iglesia empezaron desde que se instauró la República en 1931. El 18 de julio, que vino el alzamiento, en el pueblo la autoridad que estaba era el alcalde y la Guardia Civil. La Guardia Civil desapareció. El alcalde se quedó en la alcaldía, pero los comunistas que estaban organizados salieron a la calle con fusiles, rifles, armados, con el nombre de los milicianos. Entonces el pueblo quedó en manos de lo que se llamó el Comité Obrero Antifascista. Y ese es el que daba las órdenes. Entonces ya de entrada, los que estaban en oposición al comunismo eran llamados de fascistas y ahí entraba todo y cualquier cristiano. Sí, pero en el pueblo no hubo, digamos, alzamiento de fascistas o de derechas o antigobernistas, no. En el pueblo lo que inmediatamente fue ocupado por parejas de milicianos del pueblo comunistas armados de fusil. Entonces, ese 18 de julio se presenta ya un panorama totalmente diferente y en una semana cambió la historia de España. Exacto, completamente. Ya se declara, antes eran ataques ¿Aislados? Pero ahí ya, los que desgraciadamente quedamos en la zona que yo llamo comunista, que de republicana no tenía nada, lo primero que sufrimos fue el cierre y destrucción de las iglesias. Todas las iglesias las cerraron, las destruyeron, las quemaron, lo que había.
Y mire, don Justo, que ha sido un constante en la historia. Usted nos está hablando de 60 años atrás. Hoy en día se viven situaciones similares con los cristianos en el Medio Oriente. Vamos a ver una nota sobre lo que están viviendo nuestros hermanos en esos lugares y después continuamos con su maravillosa experiencia. Veamos esta nota. رغم ما حدث للمسيحيين منذ مجيء الإسلام إلى داعش، المسيحية تعرضت للاضطهاد والتنكيل الديني. تمام، بس أنا من أطلع القوة الحقيقية ما أدري أن أرجع الأرض. أنا عندي إيمان قوي بالسيد المسيح له المجد أنه يبقى معي الأرض مهما تكون التضحية. واتجه إلى أوروبا، أموالي وأخليها ورا ظهري واتجه إلى أوروبا وأصير خدم هناك. Que sea un motivo entonces para estar unidos de corazón a nuestros hermanos que son perseguidos en diferentes lugares del mundo. Que sea también motivo y compromiso para rescatar la memoria histórica que tiene que ver con la historia del mundo y lo que tiene que ver con la historia de la iglesia, la persecución a la iglesia. Nos contaba usted, don Justo, de los sacerdotes que vivían ahí, en la villa, y que fueron asesinados, Sí. y las iglesias destruidas. Exacto. Lo primero, en el primer mes, Julio, agosto. julio, sí, fueron detenidos, fueron encarcelados los 7 sacerdotes que estaban en el pueblo, porque en los alrededores, en los 7 pueblitos pequeños que pertenecen ¿A su parroquia? al pueblo, cada pueblito tenía su sacerdote. Ellos estaban por otro lado. Los que estaban en el pueblo los detuvieron, los llevaron a esa, llamémosle, cárcel, cuarto oscuro, y de allí los llevaron al cementerio y los fusilaron. Los fusilaron en el cementerio. En el cementerio. ¿Cómo justificaban el llevarse a los sacerdotes? ¿De qué los acusaban? ¿O No, era nada. nada? Toda Cataluña, parte de la provincia de Huesca, parte de la provincia de Teruel y de Zaragoza, murieron todos los sacerdotes, todos, incendiaron todas las iglesias. Pero una nota característica, y eso que quede bien claro para los televidentes en esta historia que les estamos contando, es que había una persecución abierta a la iglesia. Y había un odio contra todo aquello que hablaba de Cristo y de su iglesia. Claro, es que no se hablaba, no dejaban hablar. O sea, se acabaron las misas, se acabaron los sacramentos. No, eso es todo. Mire, don Justo, que hasta hoy en día, infelizmente, en muchos países, a causa de la fe, se viven persecuciones como estas, quizás más cruentas, pero hay una constante en el mundo. Y es necesario que nosotros nos unamos a nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo y conozcamos lo que está pasando en estos momentos. Hay un informe muy interesante que se realiza hoy en día, una institución cristiana, Open Doors, realiza un informe y hay unos datos muy interesantes que queremos compartir con ustedes para que estemos al tanto de lo que está sucediendo con la iglesia en el mundo entero. Veamos esta nota. La lista mundial de la persecución es un ranking que muestra los 50 países donde los cristianos enfrentan la más fuerte persecución por causa de su fe en Cristo.
La lista analiza la persecución de cada país y sus diferentes contextos para brindar una imagen precisa de las dificultades que los cristianos viven. Una vez más, Corea del Norte se encuentra en la primera posición. Considerado el peor lugar del mundo para ser cristiano, todos son obligados a adorar al líder del país, Kim Jong-un. En Afganistán, país que viola gravemente los patrones de libertad, la persecución crece día a día. Las iglesias son prohibidas. En India, la persecución es extrema. El gobierno tiene como objetivo hacer que toda la población se vuelva hindú hasta 2030. Este ranking no es simplemente números y estadísticas. Representa a todos aquellos que decidieron seguir a Jesús sin importar las consecuencias. En Cristo somos un solo cuerpo. Y cuando una parte sufre, todas las demás sufren con ella. ¿Y tú eres parte de ese cuerpo? Cifras que nos dejan asombrados, pero que, como estamos viendo con Don Justo, no es una novedad en la historia. Y el fenómeno en España fue muy grave y fue de mucha más envergadura. Don Justo, usted nos contaba la muerte de los sacerdotes, la destrucción de las iglesias, la persecución ahí a los propios cristianos, a los católicos, en su pueblo, ¿cómo era? La diócesis de Barbastro fue famosa por dos cosas, después comentada con calma. Una, porque Monseñor de Balaguer lo avisó un obrero, porque los papás vivían en Barbastro, él estaba en Madrid y fue de vacaciones. El mes de julio era de vacaciones y un obrero le avisó que lo iban a matar. Entonces él huyó y pasó por Reus a Francia. Pero la otra cosa, ¿por qué la diócesis de Barbastro fue famosa? Me da pena decirlo, pero tengo que decirle. Al obispo de Barbastro le cortaron en vida los testículos y estuvo 2 o 3 días sangrando y después lo fusilaron. Pero eso se hizo famoso, eso no lo pudieron ocultar. O sea, para torturarlo le hicieron Exacto. eso. Sí. Aún hablaron mucho del diálogo de los comunistas, que uno a otro le decía: yo no he comido nunca testículos de obispo, pues ahora los comerás. Hay una cosa que aquí se callaron, pero en el siglo, yo lo leí en el siglo de aquella época, vino la noticia que 5 seminaristas colombianos lograron salir del seminario, que estaban mostrando que eran colombianos. Y en el tren en Barcelona, entre Barcelona y Francia, los comunistas los bajaron y los asesinaron con nombre de... Eso con lista en mano. Sí, sí, en el siglo yo lo leí. Vamos a ver ahora, don Sí. Justo, una nota que tiene que ver con los mártires, mártires cristianos asesinados hace poco más de 2 años y medio en tierras egipcias, y que hoy en día se construyó una iglesia para esos mártires. Fueron asesinados por el grupo ISIS, fundamentalista islámico, y el testimonio es muy lindo. El padre de uno de ellos ha tenido la oportunidad de ir a visitar el santuario donde va a estar de aquí a muy pronto el cuerpo de su hijo, que fue mártir. Una joven también va a contarnos cómo su padre va a estar ahí enterrado y que murió por amor a Cristo. Se sienten orgullosos de eso. Un bonito testimonio que vamos a escuchar ahora. This is our
Esta es la iglesia dedicada a los 21 mártires cristianos coptos que murieron decapitados por el Estado Islámico en las costas de Libia en el año 2015. Las imágenes de su muerte recorrieron el mundo después de que el grupo terrorista las hiciera públicas. Para ser honesto, estaba feliz cuando vi a mi hijo en ese vídeo porque supe el sitio al que había ido. Y cuando vi que murió con el nombre de Jesús en sus labios, me sentí orgulloso. Ahora el pequeño pueblo de Alaur en Egipto, de donde procedían la mayoría de estos mártires, les honra con la construcción de esta iglesia, que fue inaugurada de manera oficial el 15 de febrero, en el tercer aniversario de su muerte. Estoy orgullosa de que mi padre esté en las imágenes de esa iglesia. Es un gran honor que esa iglesia sea llamada así por él. Esta iglesia también es especial porque nunca antes en la zona se había construido un templo cristiano. En los países de mayoría musulmana hay un férreo control sobre la construcción de iglesias de otras confesiones. Pero en este caso, el pueblo de Alaur donó el terreno y el gobierno central de Egipto entregó el equivalente a $500.000 para recordar a estos cristianos coptos egipcios que dieron su vida por la fe. Nunca antes se había construido una iglesia en esta zona, así que agradecemos al presidente Al-Sisi que haya recordado el martirio de estos hombres que amaron su tierra y amaron su religión. Está previsto que los cuerpos de los mártires descansen en este lugar, aunque todavía su traslado no se ha hecho efectivo. Sin duda, esta iglesia será un lugar de peregrinación, donde el pueblo de Alaur y toda la comunidad cristiana de Egipto recordarán con orgullo a estos 21 hombres que amaron a Dios más que a su propia vida. Un testimonio que deja en la historia la sangre de aquellos que son perseguidos por amor a la iglesia. Don Justo, cuánta sangre derramada en su tierra, pero también tanta gloria para España y tanta bendición. Eso redunda en el campo sobrenatural y trae muchísimas gracias para todas las familias. ¿Su familia, de una manera más cercana, tuvo algún mártir? ¿Eran amigos, vecinos, en otras ciudades? ¿Cómo era el fenómeno? Sí, no. Pero mi hermano aún recordaba, en sus 96 años, ahora hace poco que murió, él aún me comentaba y comentaba muchas veces, que él en julio de 1936 estaba pescando, porque hay un pantano en el pueblo, y estaba pescando con otros pescadores y oyeron unos tiros. Primero oyeron unos gritos y unos tiros. Y entonces, como muchacho... ¿Qué tenía él? ¿15 años? Él ¿Un poco tenía más? 16 años. 16 años. Tenía... tenía 14. 14. Porque yo tenía 10, él 14. Fue a donde se habían... Y yo, sorpresa, ya a orillas de donde pescaban, estaba un sacerdote muerto que le habían volado la cabeza. Ver ese espectáculo él le duró toda la vida. Claro. Y eso eran los milicianos, los comunistas. Es una persecución injustificada, abierta y radical con todo lo que fuera cristiano. Abierta, consentida por el gobierno. Otro de los perseguidos enorme que nos impactó como aragoneses fue el obispo de Teruel. El obispo de la diócesis de Barbastro fue el que en vida lo torturaron y lo mataron. Sí. Y el obispo de Teruel, la única ciudad capital, España tiene en aquella época 52, todas fueron conquistadas por Franco, excepto una, que la conquistaron los comunistas, los republicanos, o sea, el gobierno contra, que fue Teruel. El obispo de Teruel no quiso retirarse, quiso esperar y no abandonar la diócesis. Como protesta también. Sí. Entonces lo cogieron preso con los militares que cogieron, lo pasearon todo el año 38 y 39 por toda España como éxito,
Y cuando ya estaba perdida la guerra, que se retiraban a Francia, los llevaban para Francia y en un barranco en Cataluña los mataron a todos los presos que habían cogido militares y obispo de Teruel. Así paga el demonio a quien bien le termina sirviendo, ¿no? Es una historia que yo creo que nos abre, nos prepara el corazón para disponernos a entender de una mejor manera, una manera más amplia lo que está sucediendo en el mundo al respecto de la Iglesia. Casos como estos de España se repiten hoy en día en diferentes magnitudes y envergaduras. Y es algo que nos interesa a todos nosotros. Y es una obligación de cada uno informarse al respecto de lo que está sucediendo y también hacer valer nuestro corazón y nuestro espíritu cristiano brindando una mano a todos aquellos que lo necesitan. Por eso no se olviden en nuestras redes sociales, WhatsApp, de esa manera, Facebook, Instagram, puedes enterarse de qué está sucediendo con la iglesia que sufre en el mundo entero. Y puedes también colaborar para que muchas obras en el mundo se hagan realidad y los cristianos, las lágrimas de Jesús en la vida de muchos cristianos puedan secarse con una obra de caridad de tu parte. Muchas gracias por su compañía. Don Justo, terminamos este primer programa y quedamos con deuda de un segundo, quizá un tercero, también un compromiso que tiene. Tengo mucho que contar. Y de terminar un libro, porque alguna cosita nos contó por ahí de un libro que está en bambalinas, y a ver si estos programas van a ser un motivo para que reiniciemos ese trabajo y nos enteremos de la bella historia de nuestra iglesia, una iglesia perseguida a lo largo de la historia. Dios los bendiga. Muchas gracias.